El día de hoy vamos a iniciar las actividades de la materia de mecánica de suelos con la unidad 5, que se va a titular Propiedades hidráulicas de los suelos. Básicamente vamos a ver cómo el agua fluye dentro de nuestros materiales. Y para poder hablar de cómo el agua fluye dentro de nuestro material, dentro de nuestro suelo, tenemos que entender un principio básico, que es la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. Vamos a tener un flujo laminar cuando las líneas de flujo permanecen sin juntarse entre sí. Es decir, cuando tiene un flujo constante, como vemos en la imagen 1. Este tipo de flujo es el más común y es el que casi siempre vamos a encontrar en nuestros suelos. Y vamos a tener un flujo turbulento cuando la condición anterior no se cumple, que es como esta. Normalmente el flujo turbulento se va a encontrar en ríos que van muy rápido, y es cuando podemos ver ondulaciones, ese tipo de movimientos en el agua. Como el fluido dentro de los suelos es demasiado lento, por lo regular vamos a tener un flujo laminar. Vamos a saber cuándo hay un flujo laminar o cuándo hay un flujo turbulento, dividiéndolos por la velocidad crítica, que se calcula con esta ecuación, en la que influye la temperatura del agua y el diámetro por el cual se conduce el material, bueno, el agua en este caso. Pero como les decía, en nuestro caso, básicamente siempre vamos a tener un flujo laminar, y es el que nos va a permitir estudiar la permeabilidad en el suelo, que es lo que nos va a interesar dentro de este tema. Bueno, continuemos. Para el segundo tema tenemos la ley de Darcy y el coeficiente de permeabilidad. Primero hay que ver qué es el coeficiente de permeabilidad. Hablamos de permeabilidad como la facilidad o dificultad que tiene un suelo de permitir que lo atraviese el agua a través de sus espacios o vacíos. ¿Cómo podemos definir esto? Pues la posibilidad que tiene el suelo de ser atravesada por el agua mediante todos los espacios que ya habíamos mencionado antes, los que no van a estar llenos de material pétreo de nuestro suelo. Esto permite clasificar los suelos en permeables y suelos impermeables. O sea, suelos que permiten el paso del agua y suelos que no van a permitirlo. La permeabilidad está influenciada por el tamaño de las partículas. Obviamente, entre más cerradas sean las partículas y menos espacios hayan de aire por donde pueda fluir el agua, más impermeable va a ser nuestro suelo. El que nos permite definir nuestra ley de estudio de la permeabilidad es Darcy. Darcy fue un hidráulico francés, graduado como ingeniero de puentes y caminos, y fue uno de los pioneros en estudiar el abastecimiento de agua potable. La ecuación que vemos aquí es la que nos permite definir la permeabilidad, la cual está en función de un coeficiente de permeabilidad, una área, que va a ser la área por la que pasa el fluido, y una constante que va a estar definida entre la diferencia de alturas o de presiones que hay entre la entrada y la salida del líquido y la longitud de este material. Esta ecuación la hizo en sus últimos años de vida, por allá de 1856. Él murió en 1858 en Francia, entonces es un ingeniero francés. Y vamos a definir también el coeficiente de permeabilidad como una constante de proporcionalidad que relaciona la facilidad del movimiento de flujo a través de un medio poroso. Es decir, va a ser una constante que nos va a permitir relacionar la cantidad de agua que pasa en un material y con esto conocer, como les comentaba, el gasto o cantidad de agua que pasa de material. Básicamente lo estudió con una esquemita como este tipo, en la que tenía unos piezométros donde veía la cantidad de presión de agua en el primer punto y en el segundo punto, como decía, con la diferencia entre la longitud multiplicada por el área de influencia y la constante que depende del material, sabía la cantidad de agua que iba a pasar. Entonces básicamente veía la cantidad de agua que pasaba, sacaba la diferencia de los piezómetros, su longitud de material, su área, que es el área de acá enfrente, y puede calcular las constantes de permeabilidad. Bueno, hagamos un ejercicio básicamente como lo hacía Darcy, con un
equipo piezométrico de este tipo. Entonces, usando la ley de Darcy y teniendo el esquema siguiente, calcula el coeficiente de permeabilidad. Básicamente lo que tenemos que hacer es de la ecuación que teníamos inicialmente, despejar nuestro coeficiente de permeabilidad y sustituir nuestros valores. Dice la altura en el primer medidor es de 31 centímetros, la altura en el segundo de 24. Entonces el primero será 31 y la altura 2 es 24. La área de sección es de 100 centímetros cuadrados, que es esta área, el área de la sección. La cantidad de agua que atraviesa es de 200 mililitros por segundo, que va a ser esto de aquí, este gasto, la cantidad de agua que atraviesa. Y la distancia entre medidores es de 15 centímetros. Entonces la longitud aquí va a ser de 15 centímetros. Despejando todos estos valores, bueno, primero despejando la ecuación, la constante, y sustituyendo estos valores, vamos a tener nuestro coeficiente de permeabilidad para el suelo que nos marca en este ejercicio. Un segundo ejercicio que viene aquí también, que quedará también pendiente para hacerlo en casa, es usando la ley de Darcy y teniendo el esquema siguiente, calcula el gasto que atraviesa un suelo si se conoce que el suelo tiene las siguientes características. La altura en el primer medidor es de 31 centímetros, la altura en el segundo medidor es de 24 centímetros, la área de sección es de 100 centímetros cuadrados y el coeficiente de permeabilidad es de 0.3. Aquí ya nos dio un coeficiente de permeabilidad. Entonces básicamente hay que meter nuestra ecuación directa. Bueno, entonces paran su presentación en los dos ejercicios y los realizan. No tiene mucha ciencia realizarlos, así que omitiré hacerlos en la hoja de Excel en esta ocasión. Básicamente es sustituir valores de la ecuación que ya vimos. Ahora pasaremos a el tema 3 de esta unidad, que va a ser los métodos para medir el coeficiente de permeabilidad de los suelos, el que ya vimos. Vamos a tener básicamente de dos tipos: los directos, en los cuales vamos a tener el permeámetro de carga constante, el de carga variable, y la prueba directa en los suelos en el lugar, que básicamente es un permeámetro. Y los indirectos, que van a ser a partir de la curva granulométrica, a partir de la prueba de consolidación y a partir de la prueba horizontal de capilaridad, la de Terzaghi. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, primero los permeámetros tanto de carga constante como de carga variable. Un permeámetro no es más que un dispositivo que sirve para medir la permeabilidad de los materiales ante el paso de fluidos a través de ellos. Y más o menos van a ser como este tipo. Como les decía, puede haber uno de carga constante, que va a ser aplicable principalmente para suelos granulares, y va a medir el caudal de agua que atraviesa una muestra de suelo saturada colocando un dispositivo llamado permeámetro, o sea, el que estamos hablando. Y el volumen de agua se mide manteniendo el nivel de agua constante en el tubo alimentador por donde entra el agua, conectado al aparato. Las pruebas se hacen sobre una muestra alterada, y lo que puede ser un inconveniente para transportar los resultados a suelos naturales. Entonces en suelo natural no vamos a aplicar porque normalmente es en muestras alteradas. Y por otro lado, tener el de carga variable, que se aplican para suelos con una textura más fina, como las arcillas, suelos limosos o arcillosos. Y estos ensayos tienen una duración considerable porque la cantidad de agua que atraviesa la muestra es muy limitada. Y el equipo necesario van a ser idéntico a los del método del de carga constante, más una bureta graduada con soporte de modo que mantenga en forma vertical, que va a ser como esto de aquí. Entonces básicamente vamos a medir la cantidad de agua que va a estar pasando por medio de los del permeámetro. Ya esto tiene una ecuación que lo relacione, por la cual podemos medir la cantidad de permeabilidad o el coeficiente de permeabilidad de un suelo. Por otro lado, pues tenemos la prueba directa en los suelos en el sitio, que básicamente consiste en llevar unas probetitas en las cuales podemos ver la cantidad de agua que atraviesa el material
Igualmente medir su presión, tanto a la salida como a la entrada, más o menos como lo vemos aquí. Ok, entonces estos van a ser los tres tipos de métodos directos para medir la permeabilidad. Ahora vamos a ver los métodos indirectos. Un primer método va a ser a base de la curva granulométrica, que básicamente, viendo el tipo de suelo que tenemos, nos podemos relacionarlo con un coeficiente de permeabilidad para estudiar tablas estudiadas. Entonces, dependiendo del tipo de material, por ejemplo una grava, arena, limos, etc., nosotros podemos sacar un coeficiente aproximado de permeabilidad. Esta tabla que vemos aquí viene en el libro de Juárez Vadillo, por si gustan consultarla. Otra forma a partir de la curva granulométrica es mediante el método de Heysen, que nuestro coeficiente de permeabilidad va a estar dado por una constante C que varía entre 41 y 146. Esto va a depender del material. El más común es el 116, pero va a variar dependiendo del material. Y nuestro D10 al cuadrado. O sea, básicamente sacamos nuestro D10 de nuestra curva granulométrica y lo multiplicamos por la constante. Por otro lado, vamos a tener la prueba de consolidación, que básicamente la prueba de consolidación, aunque es parte de la unidad siguiente, donde vamos a ver la parte de consolidación, esencialmente va a consistir en comprimir un espécimen verticalmente aplicando una presión. Un espécimen confinado por un anillo que está aquí, este que está aquí al lado, y induciendo una deformación lineal debido a un retraso hidráulico por un programa o un ciclo de cargas. O sea, que vamos a estar metiendo cargas. Entonces, mediante cargas vamos a comprimir el material y ver la cantidad de agua que en él está fluyendo. Básicamente hay una ecuación en la cual ya nos permite saber o correlacionar el coeficiente de permeabilidad con la prueba de consolidación. Ahorita nos meteremos mucho en cómo se realiza la prueba, porque eso lo veremos en una unidad posterior, que creo que de hecho es la siguiente, creo que la 6, donde viene lo de consolidación. Vamos a ver cómo va la prueba de paso por paso y de hecho cómo calcular el coeficiente de permeabilidad, pero lo dejaremos para la unidad que se refiere. Entonces ahorita nomás con que sepan que en esta prueba se puede calcular. Como ya cuando hagamos la prueba en específico, ahí lo veremos. Y por último, un tercer ejercicio o una tercera forma de calcular va a ser mediante la prueba horizontal de capilaridad de Terzaghi, que no es más que mediante un recipiente en el cual van a tener una mallita y el material van a permitir que el agua fluya dentro del material por capilaridad, y en este van a medir su altura y el tiempo que tarda en llegar a su altura máxima, para poder, con respecto al tiempo y a la altura y a unas ecuaciones, relacionar su coeficiente de permeabilidad. Cabe resaltar que Terzaghi, o el ingeniero Carl Terzaghi, por ahí creo que ya lo vemos en las primeras unidades, pero recordarles que es el padre de la mecánica de suelos, y nació en Praga, así que estaba en el lado europeo. Es una gente muy importante en nuestra materia, ya que es básicamente el que inició el estudio de la mecánica de suelos. Por ahí veremos algunos ponentes más adelante también, pero Terzaghi fue de los iniciales, que ya por ahí platicamos en las primeras unidades. Y por último, para dejar cerrada esta unidad, vamos a ver el tema 4, que son los factores que influyen en la permeabilidad de los suelos, que básicamente van a ser la relación de vacíos del suelo, o la cantidad de espacios que va a tener el suelo en el material, la temperatura del agua, la estructura y estratificación del suelo, es decir, las diferentes permeabilidades en el estado inalterado y remoldeado del material, aun cuando la relación de vacíos es la misma en ambos casos. Puede ser la relación de vacío la misma, pero dependiendo de su estructura y estratificación, puede ser diferente la forma en que fluya. Y pues obviamente la existencia de agujeros y fisuras en el suelo. Dentro de la estratificación también podemos meter lo que es el tamaño de partículas del material. Y bueno, la densidad del suelo, que también va dentro de estos factores.
el peso específico, que también nos va a servir bastante porque vamos a ver su relación de vacíos ahí mismo, dentro. Entonces básicamente dependiendo de los espacios y la configuración que tenga el material, que básicamente va a relacionar con los espacios, bueno, la temperatura del agua por su viscosidad, vamos a darnos cuenta qué tan permeable puede ser un material. Entonces por el momento sería todo y nos vemos en la siguiente clase.